Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga. Que tengas un muy buen día. Hola. Otra vez a todos, damos gracias a Dios por esta oportunidad de abrir su palabra. Yo les quisiera pedir por favor que mantengan sus Biblias eh, abiertas en este pasaje de Mateo 2. Hemos estado estudiando en estas 3 últimas semanas el capítulo 1 y el capítulo 2 ahora de Mateo. Y yo le agradezco al Señor. Veíamos en el estudio de esta mañana que es importante educar nuestra mente o rendir nuestra mente a la verdad, a conocer la verdad. Y dice que la verdad nos va a hacer libres. Hay cosas que debo de confesar, yo cuando las leí por primera vez entré como en un shock, porque en la introducción les quiero decir algunas cosas que tal vez va en contra de las tradiciones que se nos enseña, pero que es importante analizarlas, reflexionarlas en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, es importante estudiar la Biblia de manera abierta, es decir, yo debo de pensar, este es un libro no tan fácil de leer, hay cosas que uno no las entiende a la primera, uno tiene luego que volverlas a leer, y déjeme decirle que yo llevo más de 40 años leyendo y estudiando este libro, y sigo descubriendo cosas nuevas, cosas maravillosas. No te quiero desanimar, pero el tiempo que te quede de vida, tú vas a ir, si sigues leyendo este libro, la Biblia, no importa la versión que tú tengas, pero si la sigues leyendo, Dios te va a ir revelando, iluminando, manifestando más y más cosas, ¿no? Pero lo importante es decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme hoy? Eso es estar abierto. No decir, yo ya me la sé de todas. Aquí nadie me va a enseñar nada, no. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar, Dios? Y Dios te va a escuchar y Dios te va a responder. Entonces, por ejemplo, aquí nos damos cuenta que las personas que visitaron a Jesús no eran reyes, eran personas muy importantes. Dice la Biblia, en una versión dice que eran sabios, como la que acabamos de leer, y en otra versión dice que eran magos. Pero en algún punto de la historia alguien empezó a decir eran reyes. Entonces, si nos dejamos guiar con la Biblia, podemos decir, eran personas seguramente pudientes, seguramente ricas, seguramente estudiadas, pero eran sabios o magos. Ahora, me llama mucho la atención que Mateo es el evangelio que más habla de gente rechazada o de gente que se ve de manera negativa, porque si somos honestos, los magos en la Biblia casi siempre se ven de manera negativa, se ven como malas influencias. Y de hecho, cuando uno piensa en la actualidad en magos o en magia, uno piensa así en cosas de, caray, qué va a practicar o qué es lo que hace o de dónde sale el poder que tiene o las ilusiones que hace. Entonces siempre se carga la idea a un aspecto negativo. Yo quiero sacar el día de hoy algo positivo de esas personas que eran magos, que eran sabios, que eran personas estudiosas, y otro punto más, de las estrellas. Y se puede conocer de dos maneras. Astrólogos,
que tú ves en la tele los famosos astrólogos que te hablan de los signos y todo esto, y normalmente eso es negativo. ¿Y cuál es tu signo? Y de acuerdo a las estrellas y de acuerdo a esto. Entonces la astrología es negativa. Pero hay gente estudiosa que le llamamos también astrónomos. Y los astrónomos son personas que estudian el cielo, estudian las estrellas, ven cosas importantes y es muy interesante porque la gente en aquel tiempo no había aviones, no había trenes, no había muchos medios de transporte como los hay ahora y mucha gente viajaba en barco o en embarcaciones. Y para viajar en embarcaciones y no perderse, la gente seguía las estrellas. La gente seguía, bueno, para acá es, y no te separes, no te pierdas y todo eso. Entonces, desde la antigüedad hay gente que estudia las estrellas. Y estas personas estudiaban los cielos y vamos a ver algunos aspectos de eso, ¿no? También otra cosa interesante es que no eran tres. Luego decimos los tres reyes. Y uno dice, ¿de dónde sacas tres? Si la Biblia no dice que eran tres. Ah, pero eran tres regalos. Yo le puedo dar tres regalos a mi esposa, que los anhela. Pero si le doy tres regalos, no va a tener tres esposos. Es uno, pero le da tres regalos. El hecho de que haya tres regalos no significa que eran tres magos o tres sabios. Pudieron haber sido más, pero nada más traían tres. Y entregaron esos tres. O podían haber sido dos con servidores o uno, en fin. Pero eran personas sabias, así que ya vamos aclarando algunas cosas. Otra de las cosas que escuchamos es que, ya dije lo de que eran magos, que eran estudiosos, eran sabios, pero otra cosa interesante es que no llegaron al pesebre, no llegaron al establo. Normalmente las tarjetas de Navidad y los dibujos que nos presentan es llegando los magos al pesebre donde está el niño con su madre y todo ello. Pero si somos honestos, en cualquier versión de la Biblia que tú leas, dice en el versículo 11 de este capítulo 2, entraron en la casa. No dice pesebre, no dice establo. Dice, entraron en la casa. Es decir, no llegaron en el momento exacto del nacimiento. Sí, la estrella los guió para ese tiempo, pero llegaron tiempo después. ¿Cuánto tiempo después? No sabemos. Pero cuando Herodes se enteró de que no le habían regresado el informe que él pidió y todo ello, mandó a matar a los niños, a todos los niños que estaban en Belén. Pero ¿se acuerdan las instrucciones que dio? ¿De qué edad a qué edad? De 2 años para abajo. ¿Por qué de 2 años para abajo? Podría haber dicho, los puros recién nacidos. Herodes se quiso asegurar. Dice, pues no sé cuánto tiempo, ya pasó un tiempo, para no errarle, para no perderle, maten a todos los niños de 2 años para abajo. Pero lo que sí podemos asegurar es que llegaron a una casa. ¿Qué significa eso? Que José y María se quedaron un tiempo más allí. Vivieron posiblemente los 2 primeros años del bebé en Belén, rentaron una casa. Alguien dijo por ahí que los regalos que les trajeron sirvió de bastante, sirvió para pagar la renta, sirvió para pagar muchas cosas, muchas deudas que tenían, pero gracias a Dios por la generosidad de estos sabios que llegaron del oriente. Algunos dicen que venían de Persia, que venían de países lejanos, que les llevó esto. Otra cosa que quiero mencionar, y vale la pena, y ustedes lo pueden consultar con Google, esto no está en la Biblia, pero Google nos dice que cuando murió el emperador o el famoso César,
llamado Julio César en los años 40 y tantos antes de Cristo. El primer hombre poderoso de Roma, el que levantó las cosas de Roma, Julio César, aquel que se le conoce con Cleopatra y Marco Antonio y todo ello. Si tú entras a Google y llegas a la parte de la muerte de Julio César, se dice que cuando estaban honrándolo en su muerte, dice que pasó un cometa poderoso, un cometa que durante 7 días su luz, la luz del cometa se veía en la mañana y en la noche. Es decir, la luz de ese cometa no nada más se veía en la noche, se veía también en el día. Y le llaman, y lo puedes buscar en Google, el cometa de Julio César. El cometa de Julio César. Y esto era algo impresionante. De allí los romanos dijeron, Julio César es divino. Julio César era divino. Y la gente de la antigüedad decían que una estrella podía anunciar el nacimiento o la muerte de un ser divino, de alguien muy importante. Ahora, eso se creía en el mundo, Y yo me pregunto y me asombro decir, ¿cómo Dios dijo, voy a agarrar esas creencias de gente no creyente, de gente que tiene otro tipo de prácticas y creencias, y voy a acomodar todo para el nacimiento del Mesías, para el nacimiento de aquel que va a cambiar la historia, y voy a usar una estrella para traer a gente no judía, gente de otros pueblos, a que lo adoren? Solamente Dios hace eso. Solamente Dios puede llevar a cabo eso, que use una estrella. Ahora, algunos dicen que por esas fechas hubo una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, y que por varios días se veía como una estrella inmensa. Obviamente los sabios no decían, este es Júpiter, este es Saturno. Ellos decían, es una estrella. Es algo brillante. Y esto es algo sobrenatural. Es el anuncio de alguien que van a nacer. Y en este caso, ellos dijeron, pues es el rey de los judíos, es el Mesías, ¿no? Entonces, ya con esta información y pensando en la sabiduría de este mundo, yo a este mensaje le titulé La Navidad y la sabiduría de este mundo. Pensando en los sabios, pensando en la gente que venía del oriente, en estas personas muy estudiosas, muy versadas, y cómo conocieron al Señor. El primer pensamiento que les quiero dejar, y son 3, es: la sabiduría de este mundo es insuficiente. La sabiduría es insuficiente. Es decir, por muy sabia que sea la gente de este mundo, su sabiduría no basta. Va a haber cosas que no conozca. De hecho, es muy interesante que en las universidades, por ejemplo, antes, cuando en la antigüedad, en los años 1700 o tal vez antes de que existieran universidades como universidades, antes uno no decía, voy a estudiar ingeniería mecánica, voy a estudiar ingeniería industrial. La gente decía, voy a estudiar ingeniería, o voy a estudiar ciencias. No había tantas carreras o tantas vocaciones como la hay ahorita. Conforme va pasando el tiempo, las carreras se van diversificando. Y de repente surgen las computadoras, surgen los programas, y ya hay ingenieros en computación, ingenieros, y no es una carrera que tenga 60 años, es una carrera nueva. Luego están los programadores, están los de diseño, ahorita ya están manejando inteligencia artificial. O sea,
el conocimiento se va expandiendo, expandiendo, de tal manera que si uno quiere estar al día, uno tiene que aprender cosas que antes no aprendía. Yo recuerdo cuando empezaron a salir las computadoras personales, me decían en mi trabajo, si no te capacitas en computación, si no sabes de computadoras, vas a ser un analfabeto en la ciencia. O sea, tienes que aprender. No, pero yo ya sé ingeniería. No, tienes que meterte a estudiar esto, tienes que saber de programas, tienes que saber de cosas. Y hubo gente que dijo, no necesito saber de computadoras. Y ahorita medio mundo usa computadoras. Y uno tiene que entrarle, ¿no? Así como aprender ciertos idiomas o aprender cosas, uno tiene que saber esto. Entonces, ¿qué nos damos cuenta con esto? Que la sabiduría, por muy sabio, por muy conocedor que se diga la persona, es insuficiente. Siempre será insuficiente comparado con Dios. Por ejemplo, estos hombres por meses hicieron cálculos y de repente vieron esas estrellas o vieron esos planetas conjuntarse, vieron esa luz brillante y dijo, esa es la señal. Esa es la señal del nacimiento de alguien que va a cambiar la historia. ¿Quién? El rey de los judíos, el Mesías. ¿Cómo sabían esto? Seguramente le llegaban copias de escrituras, pero no lo sabían todo. Y si venían del oriente y venían en camellos o en elefantes o en lo que trajeran, eran viajes de días, semanas y meses. Eran viajes larguísimos. Y dice que cuando por fin llegaron a Jerusalén, como no lo sabían todo, como su conocimiento, su sabiduría era insuficiente, ellos llegaron y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Versículo 2, que acaba de nacer, porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Dónde está? Ellos no sabían, ellos tuvieron que ir a preguntar, eran personas muy influyentes, eran personas muy estudiosas, pero tuvieron que preguntar. Yo no sé qué tan estudioso tú te sientas o qué tan preparado tú te sientas, pero es importante, es bueno preguntar. Quiero saber, quiero conocer. Entonces, inclusive el rey Herodes, pues no sabía tampoco mucho. Era rey. Y él tuvo que llamar a los sabios. Él tuvo que llamar a los escribas. Dice el versículo 4. Mandó llamar a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. O sea, llegan con Herodes y le preguntan, ¿dónde van a ser el rey de los judíos? Y Herodes se queda, soy rey, pero no lo sé todo. Sabios, a ver, estudiosos, a ver, maestros, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Entonces los estudiosos dijeron, en Belén de Judea, porque eso escribió el profeta. Cuando tú lees el profeta, te va a llevar a Miqueas, el profeta Miqueas. Tal vez tú pensabas, Isaías. No, Isaías dice que van a ser un niño. Isaías dice que de una virgen nacerá, pero el que dice el lugar exacto es Miqueas. Miqueas capítulo 5. Y él dice, y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces ya Herodes dice, pues en Belén. Ya estas personas cuando escucharon Belén dijeron, ok, ya sabemos el lugar. Ya no nada más es lo que la estrella nos va indicando. Ahora sabemos cuál es la ciudad, ahora sabemos cuál es el pueblo. ¿Y sabes qué? Belén es algo chiquitito. Belén es un lugar chiquitito, aún en la actualidad.
Sí, llegan muchos turistas, llegan muchas personas a conocer el lugar donde nació El Salvador, pero es un lugar muy chiquito. Dice, tú que eres una aldea pequeña entre mi pueblo. Entonces dice la Biblia que estas personas se encaminaron hacia Belén. ¿Qué nos enseña esto? Que por muy sabio que seas, por muy estudioso que seas, por muy conocedor de las estrellas, por muy conocedor del espacio, no es suficiente. Necesitas algo más. Y aquí viene la relación con la Navidad, la relación con la venida de Jesucristo. Pero hay otra cosa que nos apena y que nos duele, que el segundo pensamiento que les quiero dejar es que la sabiduría es superficial. Cuando hablamos de que la sabiduría es superficial, es que me puede guiar a cosas falsas, me puede guiar a cosas equivocadas y me puede ir y cometer errores. ¿Qué pensaría el rey Herodes? El rey Herodes, no era descendiente de David. Y Dios en la profecía le había dicho a David que uno de su linaje, un descendiente de él, iba a venir y a reinar, y su reinado iba a ser eterno. Su reinado iba a ser con justicia, su reinado iba a ser para siempre. Y los judíos estaban esperando eso, que un descendiente de David viniera. Ahora, ¿se acuerdan que veíamos hace 15 días que los descendientes de David fueron cortados y fueron llevados cautivos y ya no había un rey que viniera de David? Ya este Herodes, aunque era grande y era poderoso, era un títere de Roma. El imperio romano realmente era el que gobernaba sobre Israel. Y Herodes era de la familia de los saduceos, para nada tenía que ver con David. Ahora, era poderoso, como todo rey, era rico, como todo rey, era una persona influyente. De hecho, a él se le atribuye que él construyó el famoso templo que llevó muchos años de construido, después de que no existía un templo presentable en Jerusalén. Él construyó un templo fastuoso que después los judíos presumían. ¿Por qué era un templo fastuoso? Porque él colocó planchas de bronce en las paredes externas del templo, de tal manera que cuando pegaba el sol fuerte, brillaba. Y los judíos presumían eso. Dice, ¿qué maravilloso es esto? Los mismos discípulos le dijeron, mira Señor, el templo. Y Jesús, con tristeza y dolor, les dijo, ¿saben qué? No va a quedar piedra sobre piedra sobre ese templo. Todo va a ser destruido. Todo va a ser destruido. Entonces, ¿qué hace Herodes? Es tan superficial que le dice a los sabios, en el versículo 7 y 8, dice, luego Herodes convocó a los sabios, a los que habían llegado del oriente, a una reunión privada. Y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño. Suena interesado, suena honesto, pero luego dice, busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Eso es superficial, eso es mentira, eso es hipocresía. Él no buscaba a ese rey para adorarlo. Él buscaba al rey para matarlo, y eso lo vemos
posteriormente. Hay personas que en un momento dado creen saber mucho, creen conocer mucho y dicen, yo sé mucho. Pero veíamos algo en el estudio también de esta mañana, veíamos que uno puede defender la verdad que dicen tener, pero hasta que tú no te sometas a Jesucristo, quien es la verdad, no vas a poder disfrutar de una vida libre, de una vida en verdad, en ese aspecto. Hay personas que dicen, no, eso de los reyes, eso de los magos, eso de la Navidad, eso de la estrella, es una leyenda, ¿verdad? Pues nosotros no creemos que sea una leyenda. Esto pasó, esto ocurrió y tan ocurrió que dividió la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Sí? Entonces, lo de la fecha, lo de los años, pues eso hasta cierto punto es secundario. Si fue el 24 de diciembre, si fue en septiembre, si fue en julio, si fue en cualquier mes que haya sido, lo importante es que pasó. Pero aquí sucede algo interesante en cuanto a Dios. Y aquí es donde entra lo superficial para mucha gente. Jesucristo nació en un lugar pobre. No nació en Jerusalén. Jerusalén era la capital. Era, por así decirlo, y con todo respeto lo digo, para los de Texas, hay personas que dicen, nacer en Texas es nacer en Dallas o nacer en Austin, pero nacer en El Paso. ¿El Paso es Texas? Hay gente que me ha dicho, gente de Dallas, gente de Austin, gente del centro de la ciudad. El Paso. Es como alguien de Jerusalén que diga, Belén. Un rey no decidiría nacer allí, en una aldea. Pero lo más tremendo de Dios es que no nace, aunque sea en una casa representable, nace en un establo. Y su cuna, o el lugar donde lo depositaron, era un pesebre. Ahora, si sabemos un poquito para qué sirve un pesebre es un espacio donde le ponen alimento a los animales. Y los animales allí se alimentan. Entonces, qué tremendo es que cuando uno quiere que su hijo o su hija nazca, sea en un hospital, sea en un lugar donde huela bien, pero el Hijo de Dios nació en un lugar que olía a animales, que olía a suciedad. Entonces, ya me imagino a Herodes, ¿no? Dígame dónde está para que yo lo adore. Este hombre que vive en la opulencia, que vive en la riqueza, que vive en lo más, en la élite de los judíos, de repente él dice con mucha superficialidad, díganme, búsquenlo con esmero, para que yo vaya y lo adore. Yo imagino que se le han de haber quedado viendo como, él por celos, por envidia, quiso deshacerse de ese niño. Bien pudiera haber pensado, de aquí a que crezca, pues yo ya me morí. Así que, ¿qué me preocupa? ¿Qué me importa? No, pero lo vio como una amenaza, lo vio como algo muy serio y dijo, dígame para que yo vaya y le adore. Mucha gente cuando sabe cómo fue la vida de Jesús, sabe, por ejemplo, que él nunca escribió un libro. El Señor Jesús nunca escribió un libro.
El Señor Jesús nunca guió un ejército. El Señor Jesús nunca tuvo una casa propia. Vivió pobre. Y uno dice, ¿y ese es Dios? ¿Y ese es el creador de los cielos y de la tierra? No, paso. Yo ahorita caigo cuando mi hermano me decía, creo en Dios, pero de Jesús, del Señor, de este Jesucristo, no me hables nada, no quiero saber nada. Dije, pero ¿por qué? Si Él es Dios, si Él vino a darle sentido a nuestras vidas. Pues mucha gente es así con Jesús. Lo ve tan frágil, lo ve tan limitado, lo ve tan pobre, tan humilde. Dice, no creo que Él sea Dios. No creo que Él pueda resolver mis problemas o mis necesidades. Pero Él para eso vino. Para pagar por nuestros pecados. Para salvarnos, para darnos una vida nueva, una vida eterna. Él murió en la cruz y después resucitó para levantarse y estar a la diestra de Dios Padre. Así que la gente desprecia a Jesús por el lugar donde nació, por todo lo que hizo en su vida. Es más, lo desprecia porque murió solo. Sus seguidores lo abandonaron, lo negaron, lo traicionaron y él murió hasta gritando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mucha gente pensó que su sacrificio fue en vano, pero no fue en vano. La vida del Señor no es superficial y nuestra adoración, si quiere ser sabia conforme a Dios, no debe ser superficial. Esto nos lleva al tercer pensamiento. El tercer pensamiento que les quiero dejar es que la sabiduría es enriquecida por Jesús. Es decir, no vamos a echar a la borda la sabiduría. Por la borda, y hace rato platicábamos, ¿verdad? Gracias a Dios por Jessy que se va a graduar hoy de ingeniería y otras personas se van a graduar el día de hoy o en estos siguientes días de UTEP y en otras universidades. Pero gracias a Dios que un día alguno de estos jovencitos va a graduar, ¿verdad? Con un máster. Amén. Entonces, gracias a Dios por ello. No despreciamos la sabiduría. De hecho, yo fomento el estudio. Tienen que estudiar, chicos, tienen que prepararse, tienen que tener un nivel más alto que el de sus papás. De hecho, sus papás están luchando, trabajando y esmerándose para que ustedes lleguen más allá, más alto, que cada uno de nosotros hemos llegado y todo ello. El estudio no es malo, ser sabios no es malo. Sí, es insuficiente, sí puede ser superficial, a menos que enriquezcamos nuestra sabiduría con Jesús. Si tú sometes tus estudios, si tú sometes tu preparación a Dios, Dios va a enriquecer tu preparación. Y vean lo que pasa con estos sabios, versículo 9. Dice, después de esa reunión, los sabios siguieron su camino. Y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Ahora, yo pongo pues algo que encontré en Google, en las imágenes de Google, en este tercer pensamiento que les quiero dejar.
la sabiduría es enriquecida por Jesús. Sabemos que esto nada más es una representación. Ya ha pasado algunas semanas o algún tiempo, ya el bebé está un poco más crecidito. De hecho, hubo un artista que vi que ya ponía al niño ya como de 2 años de edad y ya interactuando con los sabios en ese aspecto. Eso no es muy importante en este aspecto. Lo importante es que dice que llegaron a Belén, entraron en la casa y dice se postraron. Una versión dice se postraron, otra versión dice se arrodillaron. El niño estaba en el regazo de su mamá y lo adoraron. Ahora, ¿por qué digo que rindieron su sabiduría a Dios, a Jesús, estos sabios? ¿Por qué? Porque no creo, porque la Biblia no lo dice, no creo que el niño les haya hablado mucho. A lo mejor todavía no hablaba. Pero estos sabios rindieron su sabiduría con fe y le dijeron, tú eres Dios, aunque no me hables. Tú eres Dios y te voy a adorar. El niño no hizo ningún milagro hasta ese momento. Sabemos que hizo su primer milagro cuando ya tenía 30 años. Pero una casa pobre, un niño que no hablaba, un niño que todavía no había hecho ningún milagro, un niño que no despedía luces para impresionar a todos, sino simplemente era un infante, era un niño. Dice que era tal la fe de estas personas no judías, personas del oriente. Algunos comentan que venían de Persia o de otros países del oriente. Ellos dijeron, Él es rey, Él es Dios, y se postraron. Eso es adorar. Dios no te tiene que hablar para que le adores. No esperes a que te hable para que le adores. No esperes a que Dios te haga un milagro para que le adores. Adórale por quién es Él. Amén. Adórale por quién es Él. No por lo que haga para ti o por lo que haga por ti. Adórale por quién es. Y estos sabios se postraron ante Él por quién era. Yo creo que los papás han de haber estado, wow. Estas personas, ahora tú dices, eran reyes porque no le trajeron cualquier cosa. Es cierto, no le trajeron cualquier cosa, pero lo que sí es cierto es que cuando uno iba a visitar a un rey en la antigüedad, cuando ibas a visitar a un rey, no le dabas cualquier cosa, le dabas lo mejor, le dabas oro. Y en este caso le dan 3 regalos, regalos incomprensibles que muchos estudiosos han sacado explicaciones para cada regalo. Oro, incienso y mirra. Algunos dicen que era para enfatizar los 3 oficios de Jesucristo. Oro para uno que es rey. Incienso para alguien que es sacerdote, que me representa delante de Dios. Y mirra para alguien que como siervo sufriente va a morir por mí y va a ser ungido. La mirra muchas veces se usaba para embalsamar cadáveres, para, en fin, para su olor, para cosas así, pero uno solamente se explica, pues, ¿qué es lo más valioso? Pues el oro. Lo reconocen como rey, lo reconocen como sacerdote y lo reconocen como aquel siervo sufriente, como aquel que nació con la misión para morir en la cruz. Así que lo que tú sepas, en lo que tú te hayas preparado, lo que tú hayas estudiado, en lo que tú te hayas enfocado en tu vida, ríndela a Jesús, sométela a Jesús. Así como estos hombres se alegraron
y con mucha alegría, con mucho gozo, dice que se postraron delante de él, lo adoraron y le dieron regalos. A veces cuesta trabajo adorar a Jesús y más cuesta trabajo cuando tenemos problemas o cuando enfrentamos dificultades o cuando no salen las cosas como queremos. Pero Dios te dice, adórame. No importa que las cosas no salgan como tú quieres, adórame por quien soy yo. Y no solamente adórame, ríndete a mí y dame lo mejor. Dame lo mejor que tienes. Dame lo mejor que eres. En otras palabras, no le des sobras al Señor Dios. No le des lo que te sobra, no le des lo que menos te importa, no le des lo que menos te duele. Dale todo. Como estos hombres viajaron tan de lejos, pasaron por un sinnúmero de cosas hasta que cumplieron su misión de encontrar al Rey de Reyes y de postrarse y adorarlo. Este mensaje es para indicarnos que la salvación no nada más es para los judíos. La salvación es para todo aquel de cualquier nación, de cualquier pueblo, que reconozca a Jesús como Dios y le adore. Vamos a orar. Quisiera, antes de orar, concluir con esta conclusión que pongo. Al estudiar la Biblia, nuestra vida es enriquecida. El Señor nos enseña que la sabiduría no es mala, pero tampoco es suficiente. Necesitamos a Dios para vivir correctamente. Necesitamos al Señor Jesús para vivir vidas sabias. Necesitamos rendirnos a Él, no de manera equivocada ni confusa, sino como Él quiere, adorarlo conforme a su corazón, no el nuestro. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por este día, Señor, por este domingo, y gracias porque en el mundo occidental, el próximo domingo, muchas familias van a estar celebrando la Navidad. Y nos duele, Señor, nos duele que mucha gente va a estar haciéndolo de manera superficial. Tal vez peleándose entre familias, tal vez tomando, drogándose, perdiendo el tiempo, pero no cumpliendo el propósito como estos hombres sabios que no descansaron, sino hasta tener enfrente al Mesías, al Rey de Reyes. Se inclinaron, lo adoraron y le dieron lo mejor que tenían. Señor, no sabemos la fecha exacta. Unos dicen una fecha, otros dicen otra fecha, Señor, pero no importa la fecha. Lo importante es que entendamos el propósito de la Navidad. Y lo importante es que entendamos que solamente Jesucristo puede enriquecer nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestro saber. Queremos vivir sabiamente, Señor. Queremos que tú nos guíes y queremos caminar contigo de manera correcta. Ayúdanos, porque no podemos. Lo que sabemos es insuficiente. Ayúdanos, Dios. Y gracias por este día, porque en el nombre de Jesucristo pedimos todo esto, Señor. Amén.